Bueno, buenas tardes. Fíjense que hoy me siento muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a continuar con la serie Comenzar de nuevo, pero fíjense que creo que estamos seguros que recibir a Cristo es una gran decisión, es una buena decisión. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces yo en mi vida he tomado dos decisiones importantes. La primera es haber conocido a Cristo y la segunda es haberte conocido, Marichuy. Eres especial para mi vida. Ella no predica. Hoy cumplimos 22 años de casados, hermano. No se me olvidó, no se me olvidó. 20 no, dice que no. 23 años de casados, ¿ya ven? Es que para mí es como si fuera un día. No, la verdad es que te amo. Gracias por estar a mi lado. Normalmente ella casi no predica, pero ella es la que está conmigo en los momentos más difíciles. Sin ella no pudiera haber logrado ni el 10% de lo que he podido lograr. Somos un equipo. Ella ora, está con la familia, está conmigo en las crisis, en los desiertos, cuando necesito una mano de ayuda. Siempre ha estado ahí. Y aunque unas personas dicen, hermano, la hizo reír mucho, como haya sido. Dios me bendijo con tu vida y te amo y gracias al Señor porque es una gran esposa y una gran madre y está conmigo y doy gracias a Dios por ello. Bueno, después de mi minuto personal, quiero comenzar este tema que hemos estado hablando acerca de comenzar de nuevo. Y les comentaba la otra vez que comenzar de nuevo significa no exactamente como en el mundo pasa, que vamos a tener una meta y todo esto, sino que cuando perdemos el rumbo de la perfecta voluntad de Dios, nosotros regresamos a casa, a regresar a la voluntad del Señor y ahí encontramos bendición. Siempre muchas veces me va a escuchar tomar de referencia a Génesis. No es que no conozca otra parte de la Biblia, pero cuando nosotros vemos ciertos temas muy importantes con respecto al por qué la iglesia es describir la condición humana, Génesis revela muchas de las cosas por las cuales nos da a entender por qué actualmente sufrimos tantos daños cuando no estamos en los caminos del Señor. En Génesis capítulo 3, verso 1, con respecto al tema de hoy que se llama voy a comenzar de nuevo a pesar de mis pensamientos, revela una clave tan importante con respecto al por qué a veces nuestros pensamientos nos hacen jugadas contrarias cuando queremos dar en el blanco y comenzar de nuevo. En Génesis capítulo 3, verso 1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y cuando comienza este diálogo, Satanás siembra este pensamiento en la humanidad y encuentra tierra fértil para este pensamiento destructivo y comienza decisiones terribles de tal manera que perdieron el Edén, perdieron la presencia de Dios, perdieron la gracia, perdieron la bondad de que habían recibido por parte del Señor de tantas bendiciones. Y bueno, conocemos la historia que Cristo vino a resolver con una segunda oportunidad de vida al morir Él en la cruz del Calvario. De tal manera que podemos decir que nuestros problemas con los pensamientos comenzaron ahí. Comenzaron porque efectivamente este problema sucedió cuando nuestros pensamientos se desconectaron de la presencia de Dios. En el momento que se desconectó la humanidad de la presencia de Dios, nuestra mente quedó girando, dando vueltas sin sentido. Por eso es que muchos de nosotros, nuestros pensamientos nos vuelven locos. Están dando vueltas, no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño, siempre estamos tratando de interpretar ciertas actitudes alrededor nuestro, porque nos desconectamos de la presencia de Dios y vino la tragedia. Nuestros pensamientos comenzaron a volverse locos y esto es muy importante saberlo. Por eso vamos a orar. Señor, danos dirección en este tiempo, ayúdanos a conectarnos contigo, recobrar el sentido de nuestra vida y que tu perfecta voluntad sea una realidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. De tal manera que podemos darnos cuenta, concluir que nuestra mente no funciona bien si no está conectada con Dios. En Salmos capítulo 92, verso 13, dice, plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y ahí confirma lo que les estoy diciendo. La única manera de prosperar es estar conectado con Dios. La única manera de crecer, plantados
¿verdad? Junto a corrientes de agua, es en la palabra del Señor. Cuando no estamos conectados ahí, en la tragedia lo tenemos al pie de nuestra vida, o sea, nuestros pensamientos están locos. Por ello es muy importante conectar con Dios para comenzar de nuevo. A pesar de mis pensamientos, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar. Entonces nuestra mente reacciona de acuerdo a la formación que se le ha dado. Es muy, muy importante. Nuestros pensamientos, amados, reaccionan a la formación de las cosas que nosotros hemos sido formados. Hay muchas maneras en que nosotros le damos sentido a la vida. Cuando nosotros tenemos un bebé nace y puede ver lo que sucede alrededor, y esto sucede alrededor porque la interpretación de lo que ese bebé tiene de la realidad lo va a tener primero por su familia, segundo porque va a ir a la escuela, tercero porque va a tener un trabajo, va a tener la comunidad. Y todos cuando éramos bebé, aunque ustedes no lo crean, yo también algún día fui bebé, ¿sí? Y un bebé bonito, aunque usted no lo piense así, pero fui un bebé bonito. Y entonces resulta que cuando estamos pequeñitos y comenzamos a conocer, todos conocemos las mismas palabras, ¿no? Y aprendemos a decir papá, aprendemos a decir mamá, aprendemos a decir las cosas cotidianas referentes de silla, aprendemos a decir muchas cosas para bien o para mal. Entonces, hay tres dimensiones por las cuales los pensamientos que vamos conociendo en esta tierra los vamos nutriendo de información. Primero la familiar, segundo la comunitaria y tercera la espiritual y otra más que es la académica. Por eso vamos a la escuela, ¿no? Conocer ciencia. Sin embargo, la familiar, conforme vamos aprendiendo en esta tierra, si nuestra familia no está conectada con Dios y está desconectada, comienza la tragedia, porque aunque conocemos las mismas palabras no cobran sentido para las mismas familias. Es decir, en mi trabajo como matrimonios, a veces cuando hablamos del tema del adulterio, el adulterio, aunque Dios es muy certero en lo que es el adulterio, es meterse con otra mujer, ¿verdad? Cuando hablamos con respecto al adulterio en el mundo, con respecto a las personas, no todos están de acuerdo en el mismo concepto. Recuerdo en alguna ocasión que tuve la oportunidad de ministrar, decía una persona, es que en mi familia, porque muchos de nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos fueron mujeriegos, el modelo comunitario del hombre mexicano o latinoamericano era tipo Pedro Infante en aquellos entonces, que era borracho, mujeriego y parrandero y jugador, y esas eran las cuatro cualidades del hombre, y eso trajeron muchas tragedias a las familias. Era la enseñanza comunitaria de que así era el padre. Y que si vivías un adulterio, bueno, pues cállalo porque todo es así, es la manera que la comunidad vive. Y aunque el adulterio no es parte de Dios, entonces había que vivir y tenerlo como parte de la vida dentro de la familia, porque todas las familias eran así. Vean cómo estos conceptos se van abrazando. Sin embargo, cada familia es un mundo. Y recuerdo que esta persona, su padre había sido adúltero y era muy continuo que tenía mujeres por todos lados, como sucedió con mi abuelo. Y resulta que cuando hablábamos de adulterio, él decía, adulterio no es meterse con otra persona. O sea, yo puedo meterme con una mujer y no es adulterio, siempre y cuando no me enamore de ella. Porque el estilo de la familia, el estilo de vida de esa familia, adulterio era no era enamorarse. Si yo me enamoro de otra persona, eso es adulterio. Yo estoy traicionando, solamente es un encuentro ocasional, pero no es adulterio. Y otras personas dicen, no, es que yo solamente le mandé mensajes a una amiga y eso no es adulterio. Pero la Biblia es clara y dice que aunque miráramos a otra persona con otras en nuestro corazón de otra manera, ya es adulterio. Entonces, aunque no se consume el adulterio, la Biblia es clara. La Biblia es clara con respecto a la fidelidad, es una fidelidad corporal, pero también es una fidelidad en mente y en espíritu, en el alma. Hay que ser honestos. Entonces, pero dependiendo de cómo nos fue en la feria, en las familias, es como nosotros les damos sentido a las palabras. También es la paternidad, de acuerdo a cómo hemos aprendido en nuestra familia, es lo que repetimos. El ser madres, el ser esposas. Hay gente que no tuvo a su mamá, hay gente que tuvo una madre abnegada, hay gente que no sabe cómo ser mamá o ser esposa. No sabe cómo responder a ciertas situaciones porque han aprendido el sufrimiento,
han aprendido la posición de cada rol de una manera en la cual ellos han visto. Pero cuando hablamos de pensamiento tenemos que referirnos a la palabra de Dios, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, encontramos el rol verdadero de un padre, encontramos el rol verdadero de una mujer, y no es la comunidad, porque unos dirán, ¿cómo es que la comunidad nos forma? Bueno, es que sí, la comunidad nos forma. Tal vez tan es así que la violencia familiar y las mujeres tienen que tomar la calle el 8 de marzo, porque es dramático la violencia contra las mujeres en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Lo tienen que hacer porque por tradiciones las comunidades formaron una violencia para las mujeres, una violencia donde estaban obligadas a servirle al hermano mayor, donde estaban obligadas a hacer todo lo de la casa por ser la única hija de la casa, donde estaban obligadas a hacer todo porque era la mamá, todo lo de los hijos y todo lo del esposo. Y no dice así la Biblia. Y fueron permeados estos pensamientos, formados desconectados de Dios, porque la Biblia habla de una mujer que es coheredera del reino. Y las comunidades aceptaron canciones como hay que pegarle a la mujer, hay que pegarle. Y las cantaron en las fiestas y las aceptaron y fueron hit. Y hubo canciones que nos llevaron a la pobreza, como me voy a llevar un puño de tierra. Y no se trata de canciones de borrachos, se trata de que la mayoría de las personas tienen una filosofía de vida en la cual se van a llevar un puño de tierra. Por eso no hay ahorro en América Latina. Por eso el mexicano, el latinoamericano se gasta todo lo que tiene. Trata de disfrutar al máximo lo que tiene. Si tiene unos 15 años, si tiene una fiesta, bota todo, porque ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Un puño de tierra. Y a veces nos sentimos cristianos, ¿verdad? Pero el mismo pensamiento de pobreza puede ser replicado en la iglesia. Porque decimos, Jesús va a venir para nosotros. ¿Para qué dejamos cuentas en el banco? Sí, hay que invertir en el reino, hay que ser generosos en el reino, pero no hay que dejar a las generaciones un estilo de pobreza. Porque el ministerio y la obra de Dios no necesita de nuestro dinero. Nosotros necesitamos de la voluntad de Dios para que esto suceda. ¿Me explico? Entonces, muy importante que entendamos que las cosas que nosotros, nuestros pensamientos, son formados por como nos han enseñado. Y es triste que la iglesia no tenga definido su futuro, no tengan un seguro de vida, no tengamos un ahorro para que cuando seamos ancianos no tengamos resuelto el futuro. Porque Dios no es un Dios de pobreza. El evangelio tiene que ver con el Nuevo Testamento y con el Viejo Testamento, porque Él es un buen padre y un buen padre asegura el futuro de sus hijos. Y Él es el modelo a seguir. No se trata que seamos materialistas, no se trata de que pensemos en el dinero y que dejemos a un lado la compasión y el dar. Se trata de hacer lo que tenemos que hacer según la grandeza de la palabra del Señor y la grandeza y generosidad del Dios que tenemos. Pero nuestros pensamientos están atados a la pobreza. Nuestros pensamientos están atados a las comunidades como el mundo vive. Y venimos a la iglesia y ponemos a mí en San Marcos, pero seguimos pensando que nos vamos a llevar un puño de tierra. Y eso es lamentable. Es lamentable cuando venimos a la iglesia, oramos y tratamos a la mujer con el punta del pie. Y le posamos en el cuello y la maltratamos. Y seguimos pensando que la mujer es de segunda. Y no es así. Es coheredera del reino. Coheredera del reino. Y es muy importante. Y pudiéramos aquí quedarnos con tanta información que el mundo y las comunidades nos han hecho aceptar. Y que vivimos con eso. Pero la Biblia nos dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Sé que se extendieron un poco en tiempo. ¿Me dan chance un poquito? ¿Sí? Sé que me dieron el micrófono un poquito, son como la 1:03, pero quiero terminar este mensaje porque creo es importante en la serie. Así que aguánteme tantito. ¿Está bien?
Entonces, muy importante, gracias, es muy importante la formación y también la formación espiritual. Pero debido a la ignorancia de la palabra en la iglesia, en lugar de tener una herencia espiritual sobre nuestras generaciones, les heredamos religiosidad. Les heredamos que los Power Rangers son del diablo. Les heredamos que puras cuestiones. Pero no les enseñamos una vida de oración, una vida de integridad, una vida de testimonio, una vida de bondad, una vida de generosidad, una vida de entrega a Cristo. Y esa es la mejor de las herencias. Y los mandamos a la escuela y somos felices porque los mandamos a la escuela. Los peligros de la escuela ahora, aparte de la ideología de género, no tanto es la enseñanza que se da en la escuela, y que es bueno ser académico, es bueno ser científico, pero ellos también se van a ir si ellos se encuentran con líderes universitarios, maestros y líderes en los trabajos, líderes, y ellos pueden optar por seguir liderazgos a causa de la falta de los liderazgos de la iglesia, tomar liderazgos del mundo y que los llevan a otros caminos como es el feminismo, otros caminos como es el no creer en Dios, con argumentos, con medios argumentos, porque no respondimos como iglesia, no respondimos las necesidades actuales de nuestras nuevas generaciones. Y la iglesia y nosotros como padres debemos responder a las necesidades de nuestras generaciones, porque no dependen de nuestra vida. Dependen de la escritura que ha permanecido por 1000 años y que ha sido a científicos, a líderes, a gente humilde y sencilla. Le ha liberado realmente su vida y la ha llevado a una mejor dimensión. Pero nosotros, ¿quién sabe dónde estamos? Nos desconectamos con Dios y vino la tragedia. Por eso es muy importante que conozcamos la escritura. Es muy importante que comencemos de nuevo a pesar de nuestros pensamientos. Eso fue el número 1, que nuestra mente reacciona de acuerdo a la formación que se le ha dado. Número 2, nuestra mente, amados, puede estar desequilibrada. ¿A qué me refiero? ¿Que estamos locos? No. En Jeremías capítulo 17, versos 9, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El cuerpo del ser humano está partido en 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo sabemos que son nuestras necesidades carnales, nuestras necesidades humanas. Pero en la parte del alma está nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y arriba de eso hay un nivel más importante que es el espíritu. ¿Y quién es el encargado de tomar las decisiones? De tal manera que nuestro espíritu toma en consideración la información que le da la carne, la información que le da las emociones y la información que le da su mente, sus pensamientos para tomar las decisiones. Por eso es tan importante las emociones, porque tenemos a través de ello 2 vertientes con respecto a la afectación y el liderazgo de las emociones sobre nuestros pensamientos. De tal manera que nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos, se dividen en 2 vertientes. La primera es que dependiendo de lo que sentimos, es la calidad de los pensamientos con que reaccionamos. Es decir, si yo tengo una autoestima baja, todo lo que usted me dice, yo tengo la culpa. Todo lo interpreto, yo nunca voy a poder hacerlo así. Lo dijeron por mí. Porque mis emociones determinan lo que yo pienso. Y otra vertiente es que dependiendo de lo que yo pienso o yo hago, es lo que yo siento. Por ejemplo, estoy predicando y al término de haber hecho esto, me voy a bajar y voy a decir, lo hice bien. Y es lo que sucede, ¿no? Cuando haces algo, hoy que tuvimos hace poco las reuniones decembrinas, y si tú lo organizaste o lo hiciste, siempre vas a estar con la tendencia a preguntar, ¿lo hice bien? Y algunos estaremos muy preocupados buscando la aprobación de otro. ¿Lo hicimos bien? Porque dependiendo de lo que hacemos, dependiendo de lo que pensamos, también es el resultado de lo que sentimos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esto es muy importante.
Porque el equilibrio está en nuestros pensamientos cuando estamos conectados con Dios y además le adherimos amor. Pero cuando no estamos conectados con Dios, nuestros pensamientos es un tormento. Es un tormento porque nosotros tenemos solamente una fracción de las cosas que suceden. Y nuestra mente, a veces pensamos que el mundo es desde la perspectiva que nosotros tenemos. Y medimos las tragedias, vivimos las decisiones, las acciones del cónyuge, las acciones de nuestros hijos, lo que todo hace al mundo alrededor, lo medimos de acuerdo a lo que vemos o lo que hacemos. No, yo le ayudé cuando él estuvo enfermo, yo estuve con él, yo le llamé, yo hice, y ellos cuando yo tengo necesidad no lo hacen. Y entonces lo que hice, lo que están haciendo, lo que me hicieron, determina las emociones que yo tengo. Y entonces toda mi amargura, mi frustración, toda la tragedia, me desconecté con Dios y me quedé con lo que yo interpreto. Entonces, esto es muy importante. Y dependiendo de las condiciones de mi corazón, será la calidad de mis pensamientos. Si yo me siento solo, si me siento fracasado, si me siento abandonado, todo lo que yo concibe con mi mente pequeñita, me va a dar más para abajo. Porque no estoy conectado con Dios. Porque si estuviera conectado con Dios, aunque realmente sus acciones fueran crueles y perversas, conectado con Dios, llega el amor a mi vida y yo puedo perdonarlos. Y cuando llega el amor de Dios a mi vida, yo puedo ser bondadoso, yo puedo tener misericordia y yo puedo ayudar al menesteroso con el amor de Dios ante acciones perversas de otros. Pero si suceden las cosas perversas alrededor de mis hijos, entonces yo eso lo puedo utilizar de una manera constructiva y lo puedo disciplinar, le puedo dar un consejo, le puedo dar ruta, me puedo convertir en un mentor para él o para ella, porque entonces puedo crear todo ese daño que hicieron en una enseñanza y crear cosas positivas. Pero a veces tenemos una porción de los datos y es preferible quedarnos con lo que nosotros interpretamos a hablarlo y platicarlo sanamente. A veces problemas grandísimos de matrimonio se dieron, ¿por qué no? Por cosas que nosotros dimos por hecho y nos lo guardamos. No, es que no me ama, no me ama, mira lo que hizo, no me ama. Y ahí, y en ese pensamiento le empezaron a acumular cosas, hicimos una tragedia, porque nos desconectamos con Dios. Y cuando nos conectamos, si enfrentamos la vida conectados con Dios, los fracasos, que nuestros hijos no respondan como esperamos, que la pareja no responda como esperamos, la vida es diferente. Pero si nos lamentamos desconectados con Dios, entonces vamos a acumular culpas, vamos a acumular resentimientos, rencores, amarguras, porque la gente es mala, tiene pensamientos malos y no hace las cosas como nos gustaría que hicieran. Y la gente no va a responder como nosotros quisiéramos que nos responda. A veces los papás hicimos un gran esfuerzo esta Navidad, seguramente muchos de nosotros hicimos un gran esfuerzo esta Navidad y no salimos contentos. La gente no nos respondió como quisiéramos que nos hubiera respondido. No nos fue como salimos, hicimos los planes y no nos fue como quisieran que nos hubieran respondido, porque no agradecieron, porque la gente no sabe agradecer. Y a veces no queremos la fiesta, el aplauso o que nos den un reconocimiento, simplemente que nos digan gracias y que nos lo tomen en cuenta. Pero no llega. Y hay amargura en nuestros corazones, resentimientos porque dimos, gastamos, hicimos y no recibimos lo que esperábamos. Porque estamos desconectados con Dios. Nos la fleteamos así, desde un pensamiento pequeñito, queriendo enfrentar el mundo que no se puede enfrentar sin la presencia de Dios. Por eso es muy importante que nuestros pensamientos estén conectados con Dios. Porque el cerebro funciona, tenemos que entender que el cerebro no es el que toma las decisiones. El que toma las decisiones, el punto número 3, es el espíritu. Y el espíritu, en base a lo que le da al cuerpo, los pensamientos, las emociones, determina. Pero cuando el espíritu tiene discernimiento y conocimiento de Dios, es la voluntad de Dios la que lo dirige. De tal manera que cuando tomamos decisiones, las decisiones ni son tan complicadas ni son tan simplonas. Fíjense bien, en Génesis capítulo 33 hay un momento entre Jacob y Esaú. Jacob era un sinvergüenza que de niños le causó una tragedia a Esaú.
lo robó, lo fraudeó, lo exhibió y huyó. Que pasó el tiempo y se encontraron, hermanos. Y entonces Jacob, sí, pues la verdad sabía lo que había hecho, ya tenían sus años y se iban a encontrar, y él lo encuentra como con 400 gentes que vienen contra él. Y entonces sus pensamientos empezó, no, este no va a llegar a abrazarme, este no va a llegar a feliz año, este no va a llegar, traigo la rosca, ¿verdad? Este no va a ser así. Va a haber Troya, o sea, va a haber guerra. Y entonces va con calma para encontrarse con Esaú, no tiene de otra. Porque a veces pensamos, nuestros pensamientos nos hacen una mala pasada, que nos hacen pensar que las cosas son complicadas, que no vamos a poder arreglar el matrimonio, que nuestros hijos no van a cambiar, que no nos van a dar una oportunidad, que nadie que las cosas se perdieron, son imposibles de arreglar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando Jacob se encontró con Esaú, Dios había hecho el trabajo. Y Esaú lo recibe con brazos abiertos, con el perdón, con la gracia, sin merecerlo Jacob. Él recibe un perdón sorprendente. Porque muchas veces cuando nos desconectamos con Dios, la iglesia deja de tocar puertas. Y la Biblia dice que en Cristo tocamos puertas y las puertas, pero a veces no tocamos porque pensamos que es imposible. Es imposible que me perdone, es imposible que me dé oportunidad, es imposible que me vaya bien. ¿Para qué toco? Porque nuestro pensamiento nos hace pensar que es complicado o demasiado simple. Cuando Jesús habló con respecto al rechazo, Jesús habló con sus discípulos, le dijo, no, pues, si a mí me aborreció el mundo, ustedes también. Y los discípulos de Jesús dijeron, ¿cómo es eso? Tú eres el Hijo de Dios, no te vas a ir y nos vas a dejar aquí y nosotros vamos a enfrentar esto, y tú eres el Dios, y te trataron mal y nosotros también nos va a tratar mal. ¿Qué es eso? Pues no era como un consuelo muy bonito, ¿verdad? Porque a veces no es tan simple en la vida. No podemos tomar decisiones simples. A veces hemos hecho daños terribles, estamos viviendo daños terribles y no podemos tomar decisiones simplonas. A veces tenemos todo un problema financiero, todo un problema de familia, necesitamos un proceso de cambio. Y a veces pensamos que vamos a arreglar todo por venir a la iglesia. Y no es cierto. Tenemos que tomar decisiones. A veces pensamos que única y exclusivamente la tragedia me visitó y ya, órale todos a orar. Sí, la oración cambia, es una herramienta hermosa. Pero el hecho de que usted el día de mañana ya se ponga a orar no va a cambiar el problema. Tiene que vivir la factura. Tiene que vivir el proceso y orar. Que a veces queremos tener decisiones simplonas. Es como aquel que se va a la playa y la emoción le gana. Oye, ¿y dónde vamos a estar? Ustedes no se metan, ustedes no se preocupen por eso. Allá arreglamos todo. Y ya llega Manzanillo o la playa que vaya a llegar. ¿Y dónde nos vamos a quedar? Y ahí todo el día buscando dónde quedarse porque no previeron. Porque se emocionó, ¿verdad? Y finalmente, no, venimos a gozarnos, vamos al cama y arena, y todos bien contentos porque finalmente iban de vacaciones. Pero no es la solución que Dios quiere. Y a veces, a lo que estoy diciendo es que a veces como líderes de casa, líderes de familia, tomamos decisiones simplonas en las cuales nos llevamos las decisiones entre los pies a nuestra pareja, a nuestros hijos, en cuestiones de negocio, en cuestiones de tomar decisiones que las tomamos muy por encimita, que tuvimos que tener una evaluación. No es que nos quememos la píldora pensando, pero las soluciones a veces no son simples decisiones. Hay que cambiar estilos de vida. Hay que vivir procesos, hay que cambiar procesos para que la palabra del Señor sea una realidad de nuestra vida. A veces no es tan barato las transformaciones. Y usted va a decir, pero ya que Cristo murió por nosotros, sí. Pero también nos ha llamado a hacer un trabajo de discipular a las naciones. Y si nada más el mensaje de Cristo fuera suficiente, que es suficiente para conectarnos con Dios, pero no es suficiente para cambiar nuestra conducta de vida. Por eso dio toda la palabra del Señor. Es suficiente para transformarnos, pero la iglesia no le toma valor a la palabra. Se queda con el encuentro primero de la presencia del Señor y se olvida de la formación
de la santificación y de una entrega continua con Dios para que realmente Dios pueda purificar todas nuestras costumbres, todo lo que nuestra familia sin Dios nos capturó en nuestra mente, todo lo que aprendimos en escuela, que muchas, no estoy hablando de renegar de la ciencia, sino de los liderazgos que permearon nuestra forma de ser y cómo actuamos. Pero es que esta es una realidad. Entonces, ni es tan complicada ni es tan simple. Por eso es muy importante entender, porque cuando la línea de la simpleza toca una vida, entonces hay una línea de desarrollo, el cual nos lleva al punto número 4. Y encontramos mentes que buscan huir. Nuestros pensamientos siempre querrán irse por la puerta fácil. Huir, evadir, culpar a otros, justificarse, no intentarlo. El divorcio, el renunciar continuamente al trabajo, dejar las cosas a medias, es huir. Es una solución simple. Hoy en el mundo es muy fácil terminar una relación porque es más fácil divorciarnos que arreglar las cosas. Y todos los que enfrentamos procesos difíciles tenemos que pagar el precio de un proceso de restauración, un proceso de cambios, un proceso de perdón, un proceso de aceptación de la otra persona, un proceso de una espera de cambiar, de ver y esperar cambios y milagros en la otra persona. Sin embargo, queremos las cosas rápido y queremos cortar. Yo me quiero ir a la iglesia, yo quiero dejar el ministerio porque estos no cambian. Yo quiero buscar otro lugar. Y el problema no es el lugar ni el ministerio. El problema es mi forma de pensar tan simplista. Porque cuando la iglesia tiene los errores, cuando ve los cambios y modificaciones que se deben de hacer, la iglesia tiene una respuesta de oración. La iglesia tiene una respuesta de poder cambiar las cosas con mis actitudes, con mis acciones, con mi consejo de amor, con mi acompañante. Y eso es muy importante. Entonces, esto sucedió en una ocasión. El apóstol Pedro estaba en una reunión. Jesús reveló lo que había que suceder. Y de repente Pedro le dice al maestro: venga. Lo trata de persuadir y Jesús lo reprende. Pedro, reprende a Satanás, que se había gobernado sus pensamientos. Nosotros no somos de soluciones simplistas. Nosotros no somos de los que huimos. Nosotros somos de los que establecemos el reino y que sabemos pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es un estilo de vida. El número 5 es algo que a veces enfrentamos todos los días. Tenemos el resultado de una mente cansada. Elías libró una batalla y de repente que hay una depresión, tuvo que huir. Y Dios tuvo misericordia de él, lo alimentaba con cuervos. Porque a veces nuestra mente se cansa. Y una mente cansada, amados, un pensamiento cansado, no está en la posibilidad de enfrentar procesos. Y necesitamos ir y conectarnos con Dios. Porque cuando nuestra mente se cansa, cuando queremos hacer la de Dios y queremos ayudarle a Dios en todo, pues desde luego que nos hemos desconectado de su presencia. Porque Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Y no descansamos y nuestra mente es un tormento, da vueltas, gira, porque nos hemos desconectado de Dios. Y es importante que nos conectamos con Dios y poder encontrar el verdadero descanso. Y encontrar lo que la palabra nos muestra, que podemos encontrar éxito y bendición. Y éxito y bendición no es dinero. Éxito y bendición no solamente es lo que el mundo tiene. Éxito y bendición es encontrar las promesas del Señor una realidad en nuestras vidas. Y eso nos asegura el éxito, nos asegura la paz, nos asegura el descanso. Otra de las cosas que nos da aprender a gobernar nuestros pensamientos y poder empezar de nuevo es que nos encontramos con una mente que se aprende a enfocar con una perspectiva divina. Yo les puse en el número 6 un ejemplo. He hecho muchas cosas en la vida y una de las cosas que he disfrutado mucho es que durante 15 años yo fui capacitador de niños de Olimpiadas Matemáticas. Son mentes brillantes, gente que no busca el dinero y que tienen otras cosas. Desean ir a la NASA, desean encontrar soluciones y cosas extraordinarias. Muchos de ellos han encontrado el éxito financiero, pero no todos quieren el dinero. O sea, eso es secundario. Quieren un concurso ganado, quieren resolver un problema. Y estos niños maravillosos me enseñaron algo y que es bíblico. Resulta que ahí yo tengo un triángulo y yo quiero saber cuánto mide de la base a la B, o sea, la altura.
Ahí no dice cuánto. Pero si ese problema, como muchos enfrentamos, desde la perspectiva de esos niños que juegan a resolver problemas, el número 2, cualquiera de ellos los hubiera girado y le hubieran dicho, profe, la respuesta es 5, porque es un triángulo rectángulo y solamente lo cambié. Bueno, Dios espera que cuando tengamos problemas, nosotros cambiemos la perspectiva de lo que nosotros vemos. Porque los problemas no se trata de nosotros. Cambia la perspectiva cuando le decimos a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿a dónde me llevas? Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, tú tienes el control de las cosas. Y aprender a descansar, que las cosas no salieran como queríamos. Aprender a descansar que la situación está que hierve. Pero es aprender a saber que Dios tiene algo escondido a pesar de eso. Y no son palabras, son realidades. Entonces tenemos que aprender a tener una mente que se enfoca en la palabra de Dios. Porque ¿dónde viene eso? Porque todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Es una perspectiva diferente. Yo sé que a lo mejor estás sin ni un 5. Algunos otros tal vez están en -5. Otros en -$1 millón. Ni eres el primero ni el último. Pero desde Dios, una mente que se conecta con Dios y entonces comienza a girar la perspectiva. ¿Y cómo salimos? Tenemos que salir, tenemos que encontrar. Y Salmo 40 cobra sentido porque pacientemente espera al Señor y puso mi pie en piedra para salir adelante. Entonces, muy importante eso. Otra de las cosas es que, una de las 7, es que uno de los grandes peligros de los pensamientos simplones es que cuando no nos han resultado las cosas en la vida, nosotros tenemos una mente frustrada y a eso le tengo miedo. Porque cuando las cosas no te han salido bien, tienes 40 años, resulta que no te han salido bien, no estudiaste, no terminaste, no hiciste, pues entonces te frustras y resulta que Saúl fue desechado como rey por no haber obedecido a Dios, por no haber sabido esperar su tiempo y fue sustituido por David. Y dice que inmediatamente que Saúl fue destituido, vino un espíritu de tormento, un espíritu de frustración, en donde él lo atormentaba. Debía haber hecho cambios, me debía haber esperado. Y dice la escritura que encontraron a David, que él tocaba hermoso y cada vez que tocaba ese demonio lo dejaba descansar. Pero cuando dejaba de hacerlo, entonces esa frustración tomaba su lanza y lo pensaba matar. Bueno, resulta que hay matrimonios donde el marido o la mujer o los hijos enfrentan constantemente frustración. Se han desconectado con Dios. Se les olvida que todo tiene un propósito. Y no hay peor cosa que estar casado con una persona frustrada. Porque todo lo que hagas te va a humillar. Todo lo que hagas te va a menospreciar. Te va a celar, se va a comparar. Va a tratar de arrancarte las alas porque yo no volé, tú tampoco vuelas. Aún hay padres frustrados que le arrancan las alas a los hijos. No vayas a la iglesia, son hipócritas, no vayas. ¿Para qué vas? ¿Me explico? Entonces cada una de esas cosas van a afirmar, van a lastimar y se convierten en personas tóxicas. Pero cuando nosotros nos conectamos con Dios, estas personas, en lugar de ser un problema, encuentran en nosotros un oasis de oración y podemos sobrepasar las circunstancias porque nuestra vida no se liga a lo que ellos nos ensucian, sino que yo me ligo a lo que Dios ha hablado de mí. Él es mi Padre, yo soy su Hijo y yo puedo orar y bendecir por ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Otra de las cosas que entendemos es que podemos sufrir de una mente apagada. Cuando se muere una persona, cuando te dejó tu esposo o tu esposa, te dieron un diagnóstico terrible, una violación, una agresión sexual, un atropello, un atropellamiento, te despidieron sin justificación, te levantaron un juicio, una crítica, una noticia terrible, pues se desconecta literalmente cuando algo pasa trágico en nuestra vida, nuestra mente se apaga, no podemos pensar, eso está científicamente comprobado. En Salmo 32:3 dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Es decir, nosotros cuando nos viene algo tremendo, la pérdida, el dolor, el sufrimiento, la depresión, nuestra mente la apaga. Y tengo que aprender a correr
a conectarme con Dios para que pueda volver a funcionar. Y si no logro conectarme con Dios, tengo que entender que mi mente seguirá apagada y seguirá, y necesito como líder, necesito como ser humano poder tener de nuevo las nuevas ganas de vida, pero no lo vas a encontrar en otro lado, ni viajando ni nada, si no nos conectamos de nuevo con Dios para poder reactivarnos a la luz, a la esperanza y a la verdadera vida. Otra de las cosas que sucede es que cuando empezamos a vivir así, de este lado tan simple y con estas tragedias, podemos ver que existen mentes enfermas. En Marcos capítulo 7, versos 20 al 23, dice, pero hablando de que no se lavaban las manos sus discípulos, y hablaba de lo que ensucia es lo que entra al corazón, decía Jesús, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y verdaderamente contaminan al hombre. Esto sale porque nos desconectamos con Dios, nos hemos frustrado y hemos aprendido a culpar, hemos aprendido a justificarnos, hemos aprendido muchas cosas, menos a buscar la presencia de Dios. Por eso es que una mente puede estar enferma y puede tener odio, puede tener resentimiento, puede tener culpa, puede tener una adicción a la pornografía, que se ha comprobado. Quien tiene una adicción a la pornografía, su cerebro desciende en peso y sus habilidades de decisión se entorpecen. Una culpa constante, una muerte por un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad, la vejez y la realidad. En febrero del año pasado, mi esposa se desmayó por niveles de estrés tan altos, cuestiones de trabajo. Y yo le dije, amor, vamos a llevarte unos estudios. Y como buen esposo dije, pues yo te acompaño y yo también me los hago. Entonces nos fuimos a tomar los estudios. Y ella, de todo salió bien. Y yo todo lo reprobé. Y mis niveles de azúcar estaban altísimos. Fui con el doctor y usted sabe que cómo son los doctores tan dulces. Y me dijo que, ahí literalmente me dijo de lo que me iba a morir. Y entonces entendí, porque todo el mundo sabe que te vas a morir, pero nadie ve, cuando ves esos tipos de cosas, dices, me voy a morir. Y entonces había vivido un proceso duro de 10 años del cáncer de mi mamá, de 2010. Del 2009 al 2010. Y después mi papá quedó ciego. Mi hermana fue un desastre financiero. Desde 2010 hasta el 2020, durante 5 años estuve en mi casa con mi papá dializando. 7 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 11 de la noche. Siendo papá, siendo esposo, siendo maestro, haciendo eventos, predicando en iglesias, sin dormir. Y mi papá falleció en el mes de junio y yo quería dedicarle los mejores años de mi vida a Cristo y también de mi familia. Y me encuentro con un diagnóstico en donde tengo que restringir mis alimentos y que tiene razón. Pero para mí era injusto. 20 años preocupándome por todo el mundo. Y era injusto. Sin embargo, te conectas con Dios. Te conectas con Dios. Porque yo puedo permitir que el resentimiento me llene, la frustración y la amargura, y tomar una decisión fácil y mandar todo a la basura. Porque yo no estoy feliz con lo que tengo. Y puedo tener una mente enferma. Pero cuando te conectas con Dios y empiezas a adorar a Dios y oras y vas al altar y encuentras los ojos de Jesús que te perdona y te conectas con Dios y comienzas a funcionar correcto y te encuentras con Filipenses 4:8, donde no te dan opciones qué pasó en tu vida, no te dan opciones qué hicieron contigo o qué no hicieron. No te dan opciones
simplemente te encuentras con ese amor tan grande que Dios tuvo con nosotros. Y te dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque la única manera en que funcionamos bien es cuando nos conectamos con Dios y nuestra mente encuentra paz y encuentra sentido a todas las tragedias que hemos vivido. Y entonces el reino de Jesús puede ser establecido en esta tierra y por su iglesia. Y yo no sé si tengas argumentos o no. Yo no sé qué hayan hecho sobre tu vida que esté causando que tu mente esté vuelta loca. Yo sí sé que si nos conectamos con Dios, no importa la tragedia de tu vida, podemos comenzar de nuevo a pesar de nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie, levantes tus manos, disfrutas de la gracia de Jesús que nos perdona a pesar de todo y que nos ve como ese hijo pródigo que nos da esa esperanza, en el nombre poderoso de Jesús.